Buenas compañeros, compañeras, en un nuevo aniversario del Movimiento Revolucionario Oriental, el número 59, y con una situación particular que nos toca estar viviendo, pretendemos llegar a todos y todas ustedes por esta vía. En primera instancia, decir que en este caso nos parece oportuno analizar cuál es el papel que el movimiento obrero uruguayo viene cumpliendo en esta situación tan particular. En primera instancia, es importante aclarar que el hecho político relevante que había dado lugar a los comienzos de este año 2020 había sido la asunción en el gobierno por parte del Partido Nacional y la coalición, dando fin, por decirlo de alguna manera, a 15 años de gobierno frente amplista y otorgándole un nuevo papel de oposición, en este caso al Frente Amplio. Por las bases programáticas que uno y otros habían defendido e impulsado durante la contienda electoral, todos sabíamos que la clase trabajadora nada podía esperar de unos y otros. Por lo tanto, como históricamente ha sucedido para nuestra clase, la lucha era inevitable. A lo largo de la historia, nuestra clase ha desarrollado múltiples formas de lucha. Y una de ellas es la lucha sindical. En ese sentido, y contextualizando un poco qué es lo que está sucediendo en nuestro país, vale decir que miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran en situaciones de hambre, de sometimiento, de precariedad, ¿sí? Y todo esto, ¿sí?, que sucedía previo a la llegada del COVID-19, se ha ido profundizando con la presencia de este. Evidentemente, el COVID-19 lo que ha hecho es profundizar, ¿sí?, cada vez ahondar más una situación que previo a la llegada del mismo ya se visualizaba y que era una situación que no es novedosa y que es que la crisis económica que nuestro país venía atravesando y que evidentemente continuará atravesando, hay sectores, ¿sí?, evidentemente la clase dominante pretende que la misma sea cargada y pagada por la clase trabajadora. Por lo tanto, en este sentido, nos parece interesante conocer cuál es el papel que viene jugando el movimiento sindical y en particular queremos comenzar por ver y analizar el papel que viene jugando la burocracia sindical, quien evidentemente desde el punto de vista sindical es quien debe tratar de defender los intereses de la clase trabajadora y paliar esta situación. En ese sentido, nos parece interesante tener en cuenta dos cuestiones, ¿sí? Primero que nada, que en esta situación particular se está jugando no solo el tema del trabajo, sino también el tema de la vida. Día a día son miles los trabajadores y trabajadoras que salen a vender su fuerza de trabajo por un salario cada vez más menguado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma en la cual se está organizando el movimiento sindical y de qué forma se está tratando de defender una plataforma reivindicativa que trate de paliar la situación que miles de trabajadores y trabajadoras están viviendo? En este sentido, nos parece oportuno traer a colación, ¿sí?, una serie de medidas que fueron propuestas por parte del PIT-CNT a fines de marzo, en donde evidentemente las medidas propuestas son totalmente insatisfactorias para la clase trabajadora, no son capaces de paliar todo lo que está sucediendo y atravesando nuestra clase. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, a sabiendas de la forma en la cual se han enriquecido y se seguirán enriqueciendo las empresas privadas, ¿sí?, que tienen que ver con el negocio de la salud, un bien tan preciado para lo que es el humano, como algo tan básico como la salud. Bueno, lo que se pretende son tratar de conseguir ciertos insumos que permitan dar cuidados a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública y privada. En el área, por ejemplo, de la educación, se exige desinfectantes, aguajanes, alcohol en gel, y mientras una de las medidas propone esto,
Miles y miles de trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con enseñanza secundaria, se encuentran sin trabajo y por lo tanto sin salario y sin cobertura médica, lo cual fue denunciado y significó que ADES Montevideo se tuviese que movilizar para poder pelear por una medida que fue tomada por los representantes en la educación designados por este gobierno y que dejaban al desamparo a miles de trabajadores y de trabajadoras. Entonces, mientras se está pidiendo esos insumos higiénicos, miles de trabajadoras y trabajadores no perciben ni salario ni tienen cobertura médica. Y así, por ejemplo, con otras de las medidas propuestas. En esas medidas propuestas por el PCNT se hacía referencia a diferir los desalojos. Bien, mientras se propone eso, nosotros podemos visualizar cómo los vecinos y vecinas, por ejemplo, en un caso puntual del barrio de Santa Catalina, ¿sí?, en un terreno en desuso que vecinos y vecinas decidieron ocupar para poder construir un techo, ¿sí?, algo tan elemental en la vida de cualquier persona y lo cual es negado por este sistema, ¿sí? Están siendo hostigados, están siendo encarcelados y judicializados por esta situación. Y esto se está viviendo, ¿sí? Otra de las medidas es la postergación que se pide por parte del PCNT, la postergación de las tarifas públicas, ¿sí? La postergación. Cuando miles de trabajadoras y trabajadoras están perdiendo su fuente laboral, están yendo al seguro de paro, ¿sí?, ven menguados sus ingresos salariales. Y esto evidentemente no va a terminar acá, sino que va a tener una continuidad en el tiempo, aunque se vaya al COVID-19. Por otro lado, otra de las medidas propuestas es implementar medidas para proteger a las pequeñas y medianas empresas y que éstas garanticen los puestos de trabajo. Mientras se propone esto, ¿sí?, los trabajadores y trabajadoras del SUAT, por ejemplo, tienen que realizar una manifestación con bocinazos para poder denunciar, ¿sí?, los jornales de hambre, los envíos masivos al seguro de paros, ¿sí?, y la insuficiencia en cuanto a las medidas sanitarias. Lo mismo sucede con el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, en donde se denuncian que los trabajadores no tienen seguro de paro por no llegar a los jornales necesarios y por estar en negro, y una cantidad de despidos desmesurados. Entonces, ¿no habría que preguntarse si esta serie de medidas impulsadas por el PCNT en primera instancia no resultan totalmente insuficientes? Y por otro lado, cabe preguntarse, ¿qué mecanismos, ¿sí?, de lucha y de defensa para estas medidas la burocracia sindical ha optado? Y sobre todo tendiendo a ver que el gobierno resulta inoperante en cuanto a dar lugar a esas medidas que ellos están convencidos que pueden paliar la situación de los trabajadores. No tienen respuesta y sin embargo las medidas de lucha planteadas son en respaldo a estas propuestas la cacerola y el apagón de luz, lo cual evidentemente ha resultado insuficiente. E incluso cuando se propuso, ¿sí?, la cacerola y el apagón de luz, ¿sí?, la burocracia sindical inmediatamente salió al ruedo a expresar que ellos no pretendían atentar contra la unidad nacional. Evidentemente, compañeros y compañeras, esta situación de emergencia sanitaria puso en jaque a la burocracia sindical. Mientras, por un lado, no tiene la firmeza necesaria para expresar su rechazo en la vuelta al trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras que han vuelto a sus puestos de trabajo, en donde no pueden, por las propias condiciones y por las propias particularidades de su trabajo, dar un respeto total a las medidas sanitarias que den lugar a la protección necesaria de su salud. Tienen la firmeza para decir no vamos a realizar un acto el 1 de mayo, no vamos a movilizar gente y vamos a dejar un día totalmente de lucha histórico de nuestra clase trabajadora vacío.
encima no son capaces la burocracia sindical de responder prácticamente a lo que es una amenaza por parte del Ministerio del Interior a la persona de Jorge Larrañaga, donde dice seguramente el PIT-CNT va a tener el resguardo de respetar las medidas sanitarias en los 4 actos que va a realizar para el 1 de mayo. Entonces, no muestro firmeza cuando miles de trabajadores y trabajadoras tienen que volver a su puesto de trabajo en circunstancias que no pueden hacerlo, pero sí trato de no movilizar, de no expresarme en un día que evidentemente tiene que ser rescatado por la clase trabajadora, ¿sí? Y encima se cuida todo el tiempo la burocracia sindical de no romper los puentes tendidos con el gobierno nacional, tratando de consolidar esa unidad nacional. Y por otro lado, decir que estas medidas propuestas por la burocracia sindical tampoco cuestionan el gran capital, tampoco cuestionan un impuesto a las grandes fortunas, evidentemente porque no se necesita. ¿Sí? El gobierno, para poder resolver algunas de las medidas propuestas, no necesita ir más allá de reservas, de donaciones, ¿sí? O de cuestiones económicas como hasta el día de hoy las viene resolviendo, ¿sí? Entonces, eso es otro de los puntos que evidentemente está planteado. Por otro lado, ¿sí? Frente a esta situación que emerge de la clase trabajadora, evidentemente donde miles de personas en nuestro país comienzan a pasar hambre, se han multiplicado las ollas populares, donde miles de trabajadores y trabajadoras se movilizan para tratar de por lo menos dar un aporte alimenticio, ¿sí? A aquellas personas que ya ni siquiera pueden tener eso en sus casas. En ese sentido también hay otro desafío planteado, y es el hecho de que esto no se convierta en un crudo asistencialismo. Y en ese caso, ¿sí? Viendo que el gobierno nacional no toma medidas que realmente signifiquen una solución para nuestra clase y los sectores populares, viendo que la burocracia sindical no está dispuesta, ¿sí? A tratar de arrancar soluciones reales para nuestra clase, es que nos tenemos que preguntar qué rol juega el sindicalismo clasista en nuestro país en esta situación. Si uno comienza a observar los conflictos desatados, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que han llevado a ese conflicto y cuáles son las salidas que se han visto a esas situaciones de emergencia que está viviendo nuestra clase trabajadora? Las causas y las salidas muchas veces coinciden. Por lo tanto, es necesario que el clasismo en Uruguay, en nuestro movimiento obrero, tienda necesariamente a unificar esas situaciones que se están evidenciando. Hay una necesidad de que el clasismo asuma la bandera de organizar a los sectores que se encuentran movilizados para tratar de poder conseguir, ¿sí? Medidas que traten de paliar la situación que están viviendo, ¿sí? Y es la necesidad de que el clasismo sindical en nuestro movimiento obrero asuma la necesidad de movilizar para luchar. Evidentemente, por ejemplo, hay una cuestión planteada que es en torno al 1 de mayo. Evidentemente, valga la redundancia, el clasismo sindical tendrá que ocupar ese espacio, ¿sí? Y reivindicar una fecha histórica, ¿sí? Que ha sido dejada prácticamente de lado y vacante por la burocracia sindical. El clasismo sindical tendrá que impulsar y defender, ¿sí? Una plataforma reivindicativa que trate de conjugar medidas inmediatas, sabiendo que una vez pasado el coronavirus, el peor problema para la clase trabajadora, ¿sí? Aquel que genera las mayores situaciones de precariedad, de hambruna, de sometimiento, de explotación, de opresión para nuestra clase, es el modo de producción capitalista. Por lo tanto, por ejemplo, se hace necesario en estas situaciones expropiar a lo que son todas las empresas de salud privada y tender a un sistema de salud único, estatal y gratuito.
la realización de toda la intervención, exigir la realización de toda la intervención necesaria e inversión del gobierno para una atención de salud de calidad para toda la población, la suspensión al envío del seguro de paro, ¿sí? y las situaciones de desempleo para nuestra clase trabajadora, y por un pago completo del salario, por un aumento de salarios. Debemos luchar por un aumento de salarios que le permita a los trabajadores enfrentar esta situación de crisis. Debemos luchar por un subsidio estatal que realmente pueda satisfacer todas las demandas que una familia de trabajadores vayan naciendo en la medida que los mismos no puedan acceder a su trabajo por cuestiones sanitarias. Se debe luchar por atender a las situaciones generadas por el encierro, situaciones de violencia hacia diferentes sectores de nuestra población, ¿sí? Las situaciones que viven las personas en la calle, en el encierro de las cárceles, ¿sí? Suspender los desalojos y los cortes de servicios públicos y tender a decir que todo esto es capaz de financiarse con el no pago de la deuda externa, con la eliminación de los subsidios al gran capital, ¿sí? Y debemos tender a lo que es la estatización de la banca privada y la expropiación del gran capital. Únicamente los trabajadores y las trabajadoras tenemos la salida, ¿sí?, a esta situación de crisis económica. Debemos, los sectores clasistas, ¿sí?, de nuestro movimiento obrero, generar espacios de unidad, de movilización y de lucha.